Bueno, bienvenidos nuevamente a mis entrevistas. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo que no necesita presentación, pero lo va a presentar muy bien. Señor Walter Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, Ley, gracias por invitarme a este set tan hermoso. ¿De dónde sale el Wally? El Wally opina, porque te volviste muy famoso, muy popular, pero cuando uno dice Walter Rodríguez, de pronto no, ¿quién es Walter Rodríguez? Pero cuando uno dice Wally, en el mundo de las redes sociales sí ya hay una popularidad ahí tremenda, ¿no? Eh, y bueno, ahora Walter Rodríguez también lo conocen por el señor Briseño. Muchas gracias también por sacar mi nombre a la luz completo, Un número de cédula. con número de cédula y todo. Bueno, eh, Wally nace por un apodo que yo tenía desde la infancia. Unos familiares míos me empezaron a decir Wally y luego en la universidad también como que se empezó a quedar ese apodo. Y entonces yo empiezo a generar unos contenidos de opinión en Boyacá, yo soy de Boyacá, y ahí los firmo con ese seudónimo, con Wally. A partir de eso también abro mi cuenta de Twitter, empiezo a hablar de política ahí en esa cuenta, y pues siempre que vaya el Wally, entonces cuando tomo la decisión de abrir el canal de YouTube, pues lo dejo con el mismo nombre, con el mismo nickname de @ me dicen Wally y ya, ahí quedó la vaina. Pero, ¿por qué te dio a vos por hablar de política? ¿En qué momento dijiste, no, yo voy a hablar de política? ¿Y cuándo empezó como el éxito? Si se puede decir que sos una persona exitosa en redes sociales, porque aparte hay que decirlo, Wally es el precursor del contenido político, ¿no? Empezaste primero que todos nosotros y tenías como muchísimos seguidores antes de que incluso tuviésemos canal de YouTube nosotros, ¿no? ¿En qué momento dijiste, voy a hacer este contenido? Voy a empezar a opinar en redes sociales y en qué momento empezó a llegar como esa viralidad, ¿no? Porque soy muy viral. Eh, la preocupación por la política arrancó desde las clases de Derecho. Había un profesor, pues yo soy de universidad pública, entonces había un profesor que nos mantenía mucho como ese interés de revisar cuáles eran los temas de opinión que se conversaban en el país. Entonces nos ponía a leer columnas del Espectador, del Tiempo. Y eso fue en una sola clase, y de esa clase pues a mí me quedó como ese interés. También había unas denuncias fuertes que se hacían en Tunja. ¿En qué año? En el año más o menos 2011, desde esa época. Hay unas denuncias en Tunja que se hacían sobre unos contratos con sobrecostos, y a mí me llamaba mucho la atención esa manera de abordar los temas que tenían varios periodistas y cómo a través de esas columnas lograban sacar temas de corrupción a la luz y escándalos, pues en donde definitivamente la ciudadanía se veía perjudicada por la cantidad de ratas que abundan en este país, y a mí me llamó mucho eso la atención. Entonces yo quise tratar de empezar a hacer mis propias denuncias a través de los periódicos regionales en Boyacá, y de ahí nació como ese interés. Ahora, bueno, la viralidad yo creo que nace ya cuando yo arranco el canal. Yo lo arranco en el 2016. En esa época efectivamente yo fui el primer canal de YouTube que hablaba de temas políticos, antes que Daniel Samper, antes que La Puya, que fueron como los otros dos que siguieron. Ya luego pues llegaron muchos más que afortunadamente siguen y siguen llegando, porque me parece que eso es muy importante, la democratización de esta clase de medios alternativos y de medios pues que no están precisamente metidos con los medios tradicionales, sino que han logrado una nueva forma de expresión que es el internet, y que es muy valiosa, pienso yo, ¿no? Entonces, cuando arrancó el canal, personas que compartían mis pensamientos políticos empezaron a compartirlo, como Martín de Francisco, como Julián Román, como Margarita, incluso el mismo Daniel Samper Ospina en un principio compartía los contenidos, y eso logró que llegara muchas más personas. Entonces de ahí fue donde arrancó. Yo no tenía la expectativa de tener los seguidores que hay hoy en día, sino yo pensaba llegar, no sé, 5.000, 10.000, jamás me imaginé que fuera a llegar a tanta gente, y pues bueno, qué bueno que pasó así. Y cuando vos empezaste, Wally, ¿tenías una postura política muy marcada o simplemente informabas, o sea, empezaste en el gobierno de Juan Manuel Santos
precisamente en el año en el que se hizo la firma del proceso de paz, ¿no? Sí. ¿Vos criticabas el gobierno de Santos o estabas a favor del proceso de paz o cómo era en ese momento, digamos, la dinámica del canal? Porque ahora claramente vos sos una persona que tomó postura, te afilian al petrismo, yo te conozco, yo sé que no sos petrista, pero las circunstancias políticas han llevado a que apoyes un proyecto político que era necesario además para este país. De acuerdo, o sea, y tomo lo que tú dices porque lo que a mí me ha importado es precisamente que al país le vaya bien, ni siquiera es por una postura personal. En el momento en que se dio, por ejemplo, la votación entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, pues yo tomé una postura y era respaldar los acuerdos de paz. Sí, a pesar de que a mí Juan Manuel Santos pues nunca me gustó del todo. Y Juan Manuel Santos hizo la promesa de llevar ese acuerdo a un término y pues lo cumplió. Eso no quita que haya hecho una cantidad de cosas que no están bien, ¿no? Y que se criticaron en su momento desde Guale Opina. O sea, de ahí se ha criticado los actos de corrupción que se han tenido que criticar. El canal no ha tenido una postura absolutamente objetiva porque finalmente no es un noticiero pues, informativo como tal, sino que es un canal de opinión, lo dice el mismo título, Guale Opina, y eso lo he dicho un montón de veces en Twitter porque la gente empieza, ay, es que usted no es objetivo, es que usted no informa bien, usted no es periodista, y pues no, la verdad es que no, o sea, la verdad es que ahí está claramente el título, Guale Opina, es decir, siempre se ha tratado desde mi opinión, siempre he dicho abiertamente que soy antiuribista, siempre he dicho abiertamente que estoy en contra de esa oligarquía rancia bogotana que ha tratado de permearse y quedarse con el poder y de saquear a este país. Y ahí se mantiene mi postura. Entonces mi postura con Petro, ¿cuál fue? Pues lo voy a apoyar, porque es que el país necesitaba cambiar. Estamos hablando del 2018, ¿no? Sí. Ahí empezaste vos a apoyar a... Desde el 2018. Porque claramente el país necesitaba ese cambio. No es posible que en 200 años hayamos tenido tantos y tantos y tantos gobiernos de derecha y no hayamos tenido una alternativa viable, y por eso en ese momento la única alternativa viable ha sido Gustavo Petro, y por eso mismo lo apoyé. Wally, vos tenés el noticiero, pues para mí es un noticiero, claro, es de opinión. Tenés un equipo de trabajo detrás, siempre he pillado que es algo muy profesional, hay que decirlo, pero también tenías unas secciones ahí, digamos, que cambian dependiendo del alcalde de turno de Bogotá, porque pues también, claro, estás en Bogotá, el noticiero tiene una introducción de voz ahí en el Centro Internacional y había una de Peñalosa, quiero que me hables un poco. Otra vez Peñalosa. Sí, esa sección gustó mucho en redes sociales cuando uno la veía, uno le daba mucha risa y uno decía, bueno, yo quiero hacer esta mierda, quiero hacer un noticiero también, me quiero cagar de risa criticando políticos. ¿Dónde nace esa idea como de meterle secciones a esta vaina que estuviesen relacionadas con el humor? Porque también te critican eso, ¿no? Como que, no, es que Wally sí está informando, está opinando, pero al mismo tiempo no se está tomando como con seriedad las vainas. Sí, sí. En la descripción del canal, por ejemplo, si alguien quiere ver, ahí dice que el objetivo del canal es entretener. O sea, el objetivo ni siquiera es informar, ¿no? En un principio es entretener a los que lo están viendo. ¿Qué fue lo que llegó con el tiempo? Pues que la gente también iba como tomando posturas serias de opinión, pero a través del entretenimiento que ofrece el humor. Y claro, lo de Peñalosa, pues, pues es que, claro, en un momento yo escribía los guiones y entonces aparecía el tema de Peñalosa frecuentemente y frecuentemente. Tanto así, pues yo dije, no, toca sacarle una sección porque es que Peñalosa la embarraba cada 8 días y daba para material todo el tiempo. Entonces de ahí salió la idea de las secciones porque era muy chistoso, era muy entretenido para la gente esperarse hasta el final para ver cuál ha sido la cagada de Peñalosa de esa semana. Pero eso empezó, disculpa, eso empezó con el día que él se perdió allá en Monserrate. No, eso empezó mucho, no, esa fue una de tantas. Yo realmente ya ni siquiera recuerdo cuál fue la primera embarrada de Peñalosa. No sé si fue cuando dijo que cuando hablamos de seres humanos no estamos hablando de unos chinos, que dijo eso una vez. Creo que fue con esa que empezó la sección. Y ahí cada semana hubo una vez un capítulo en que Peñalosa no la embarró en una semana. Y yo dije, hijo de madre, bueno, va a tocar no hacer sección
por primera vez de Peñalosa. Y de repente salió con lo de las licuadoras luminosas, no sé qué, pero el mismo es que es una maravilla. A mí me dolió mucho que Peñalosa no se lanzara oficialmente a la alcaldía porque hubiera dado mucho material. No, es que él se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá ahorita cuando estaba Carlos Fernando Galán, sí. Se quería lanzar. Lástima. Estamos hablando del 2018, digamos, cuando gana Iván Duque, digo que se viene un gobierno bastante nefasto. Yo creo que ha sido uno de los peores en la historia de Colombia, compite con el de Andrés Pastrana. Vos empezaste también a hacer una crítica muy fuerte, ya digamos, solamente enfocada al uribismo, ¿no? Al gobierno de Iván Duque, al uribismo, María Fernanda Cabal. Se viene el paro nacional, se vienen, digamos, estas marchas que generaron mucho, no, un movimiento que le dio mucha fuerza a Gustavo Petro, pero entre todo ese movimiento salió un personaje que está llamando mucho la atención en estos momentos, que también es senador de la República, ahora es senador de la República, empezó siendo youtuber y es JP Hernández. Vos has tenido unos encuentros ahí no muy amistosos con él en Twitter. ¿Tú también? Sí, el entrevistador eres tú. ¿Cómo ves vos la postura que él tomó en ese momento, en el paro nacional, en las marchas, y cómo lo percibís ahora que es senador de la República? Porque él antes, en el 2018, había hecho contenido, cuando vos hacías contenido, que yo creo que el youtuber más famoso eras vos, él también intentó hacer un contenido pro-uribista, no sé si vos te acordás, que le caía a Gustavo Petro, pero eso no pegó. ¿Cómo ves vos ese performance de JP y qué pensás de él ahora? Yo, la primera vez que escucho de JP es en la tele letal. Creo que en uno de los primeros capítulos, Martín de Francisco hace como un recuerdo de algunos creadores de contenido en internet y JP, tú sales ahí, y JP salía ahí hablando del procurador Ordóñez. Sale él. Ah, ok. Ahí salía JP hablando de eso y como que en ese momento es cuando empieza a marcarse JP, o más bien a desmarcarse del tema de ser uribista, porque él era un uribista de raca mandaca. En un momento dejó de serlo para las redes y ahora lo vemos pues en toda su plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues básicamente apropiarse de una parte de la movilización en contra del gobierno de Iván Duque para atraer seguidores, para crecer en redes y de esa manera captar votos, además sigilosamente, ¿no? ¿Cómo describirlo? Como muy asolapado, yo creo que se puede decir. Sale en el Monumento de la Resistencia en Cali, diciendo que está en contra de los policías, diciendo que está en contra de Iván Duque, de María Fernanda Cabal, los nombra casi que a todos, les dice que dejen de matar a los estudiantes, que no sé qué. Y claro, a partir de esto, pues captó la atención en un momento en donde tanta gente estaba pendiente del paro, de las movilizaciones, y logra atraer a ese público y calladito mantiene esa postura hasta que llega al gobierno, hasta que llega como senador al gobierno de Gustavo Petro. Y claro, ahí se desenmascara todo. La primera semana me acuerdo cuando se posesionan en el Congreso, a JP le sacan unos trinos en donde decía pues que Petro era un guerrillero, que era un desgraciado, que ojalá se muriera, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí, desde ahí se empieza a ver la postura y se empieza a ver cómo él cobardemente trata de ocultar las cosas. Primero borró todos los videos del canal de YouTube en donde... guaracha y todo este rap. Cantaba, rapeaba, música cristiana. El man ha intentado de todo, ¿no? Y además cuando uno intenta tantas cosas de esa manera, pues todo es una mediocridad al final de cuentas, ¿no? Entonces, así mismo, pues logró, y en ese momento que salen esos trinos, el cobarde me empieza a borrar además los videos del canal de YouTube. En este momento ustedes no van a encontrar un video de la época de JP YouTuber, ¿no? En donde finalmente pues consiguió el caudal electoral que tuvo. Y así sucesivamente al comienzo trató de excusarse. Dijo, no, me retracto de haber hecho esas amenazas a Gustavo Petro, o bueno, esas palabras de desearle la muerte y no sé qué.
y con el paso del tiempo lo que hemos visto es el amangualamiento con todo el sector uribista. Entonces se toma fotos con ellos, sale a apoyar las veces que ellos han intentado sabotear las reformas de Gustavo Petro en el Congreso, en fin, o sea, ya eso también ustedes yo creo que lo conocen mucho. Y definitivamente es ya el descaro total, pero además la cobardía, porque la cobardía es eso, precisamente uno les saca, por ejemplo, un videito de esos a la luz, bloqueo, ¿no? En vez de salir a decir, no, sí, yo soy uribista de frente. Lo que él intenta es tratar de quedarse con algunos votos de los alternativos antes de recoger los que ha venido recogiendo en estos años con la derecha y tratar de mantener la postura con algunos de los sectores de izquierda que lo apoyaron en algún momento, que obviamente en este momento estoy seguro que no lo apoya nadie, ¿no? Ya los votos que él llega a tener de aquí en adelante pues van a ser del uribismo radical. Ni siquiera creo que gente de centro que piense un poquito va a apoyar a JP, no me lo imagino yo. Pero ha sido, mejor dicho, el fenómeno de desenmascaro más grande, ¿no? El que ha pasado con este congreso, en particular en relación a los manguitos, ¿no? A los denominados manguitos. Que si alguien tiene duda de por qué a alguien se le dice manguito, se los voy a explicar muy brevemente. Manguito entra al Congreso hace 8 años como parte de una coalición progresista. Estando allá, al igual que el señor JP, se empieza a tomar fotos con los uribistas, sale en una locución presidencial con Iván Duque y empieza a trabajar alrededor del uribismo. Y como él era de apellido Manguito, él era apodado Manguito porque él tenía una agrupación de trova en donde su seudónimo era Manguito, pues quedó así, ¿no? El senador Manguito. En este gobierno, en este congreso más bien, hemos tenido varios manguitos, ¿no? Vimos que Catherine Miranda, por ejemplo, publicó una valla gigante que decía no se vayan a odinear el país, haciendo referencia a esa crítica dura que se le hizo a Karen Audinen. A ella le hicieron bajar esa valla, prácticamente Catherine Miranda se hace elegir con votos bogotanos que rechazaron ese robo del Ministerio de las TIC en el gobierno de Iván Duque, y ahora Catherine Miranda, que se hizo elegir con banderas progresistas, antiuribistas, pues está también al lado del uribismo amangualada, ¿no? Y ahí podemos nombrar varios, Catherine Jubinao, está Jennifer Pedraza, y pues por último JP, que es el papá de todos ellos, porque ese sí es el descaro total. La gente que apoyó a JP era gente que estaba muy metida con la movilización social, y ahora ven a un JP completamente uribista, bien curioso, ¿no? Sí, Manguito que cada que aparece por Twitter me llama drogadicto. No, a mí me ha llamado criminal hasta que uno le dije o quita ese trino o lo denuncio, y ya lo borró, No me he porque fumado, también es otro cobarde, ¿no? no me he fumado un solo bareto. Yo quería preguntarte, Wally, ya está claro que vos apoyaste la llegada de Gustavo Petro a este gobierno. Vos emprendiste, yo creo, un activismo digital que para mí sí le llevó votos al gobierno, a la campaña presidencial de Petro. Vos pues, no fuiste tibio, hay que decir la verdad. Algunas personas se entibiaron, otras no. Vos fuiste directo, quiero que Petro gane. Apoyaste la lista cerrada del pacto histórico, apoyaste a Francia Márquez, vicepresidenta, y apoyaste a Gustavo Petro, presidente. ¿Cómo te sentís vos con este gobierno y con las reformas de Gustavo Petro? ¿Cuáles te gustan, cuáles no te gustan? ¿Y qué cosas verdaderamente reprochás? Que vos decís, no, pues es que yo apoyé esto y no me gusta esto y tengo que decirlo. Aunque ya lo has dicho, pues claro, pero quiero que lo hagas aquí. Vamos a empezar con lo malo. Yo voy a ser muy sincero, yo siento que por lo poco que conozco a Gustavo Petro, lo que lo he tratado, lo que he visto en su accionar, estoy seguro que es una persona que no se roba un peso. O sea, Gustavo Petro no es de esa clase de políticos. Ahora, ¿qué es lo que sí pasa? Hay mucha gente alrededor que se ha aprovechado del poder político de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, hemos visto, yo estuve muy parado en la campaña en contra de que entraran muchas personas que a mí no me parecen correctas, ¿no? A mí me parece que debieran estar ahí. Finalmente, pues, llegaron a la campaña.
¿Cuáles son esas personas? Por ejemplo, el señor Benedetti, el señor Roy Barreras, no me gustó que entrara el Partido Liberal tampoco. Lo dije en su momento y lo dije abiertamente y me entrevistaron en medios y todo, porque la gente decía, Wally se volteó, Wally no sé qué. Yo la verdad es que yo no comulgo con esa gente. A mí no me parece que esa gente tenga que hacer parte del pacto histórico. El señor Ahmed Scaf en Atlántico, o sea, ese señor de dónde, si se tomaba fotos con los Char y con los Daes y no sé qué, o sea, ¿de dónde? Liscano, por allá un señor en Antioquia también que entró, bueno, hay varios. Y siento que hay gente que definitivamente no está o no está alineada con el gobierno y eso le ha hecho daño a Petro, ¿no? Incluso empezando por la familia, hay que decirlo claramente. Cuando dice la familia hablas de Verónica Alcócer y de Nicolás. Y de Verónica y de Nicolás. Y del hermano, ¿no? De Fernando. Entonces, claro, es un daño que se le hace no a Petro, sino a un proyecto político completo. O sea, las embarradas que están sucediendo no es ni siquiera que afecten a una persona. Afectan a algo que era lo que yo creía, ¿no? En lo que creo todavía, que es el proyecto político del progresismo. Entonces yo siento que eso de los, digamos, de la gente que se ha aprovechado de una manera abusiva del gobierno de Gustavo Petro es lo que está mal. Algunas cosas relacionadas con el manejo del poder no me han gustado, pero les voy a decir que sí me ha gustado y que esto es lo que yo les estoy diciendo es una pequeña parte de lo que ha sido el gobierno de Petro. La gran parte del gobierno de Petro, que no le gusta mucho a los uribistas y a la gente de derecha, es lo que se ha hecho en las regiones, porque realmente este gobierno ha volteado a ver a lugares en los que jamás ningún gobierno había estado. Han devuelto tierras, han limpiado a la Sociedad de Activos Especiales, que es de donde se robaban todos los inmuebles y bienes del narcotráfico. La Agencia Nacional de Tierras ha hecho un trabajo impecable para darle tierra a los campesinos, a personas a las que jamás le han importado a estos gobiernos. O sea, este gobierno ha volteado a ver hacia allá. Además, con un ingrediente adicional, y es que eso no les genera votos. No les genera popularidad estar, por ejemplo, en un corregimiento en donde hay 20 familias que no tienen sino, pónganle, 200 votos, ¿sí? En donde se beneficia a 300 personas. No les beneficiaría tanto como poner, por ejemplo, un colegio en una urbe como Bogotá, o hacerse en temas de popularidad en donde probablemente sí pudieran conseguir votos. No, lo que ha hecho Petro es enfocarse, y lo que ha hecho este gobierno es enfocarse mucho en las regiones, y eso a mí me pareció maravilloso. Yo he estado en algunos de esos eventos, estuve en el Cauca, y por ejemplo en una de esas regiones la gente esperanzada porque se devolvía por parte de la Sociedad de Activos Especiales una gran cantidad de hectáreas para que los campesinos del lugar puedan volver a trabajarla y que pertenecía a los paramilitares. Eso me parece maravilloso, en donde han quitado tierras y las ha devuelto, por ejemplo, para construir una universidad en una región en donde jamás se pensaba tener una universidad. La gente no cree, pero es que Petro ya, por ejemplo, ha hecho edificios de universidades, ya ha hecho centros educativos, ya ha devuelto tierras, ya hay gente trabajando gracias a que Petro llegó. Pero lo que pasa es que están en los lugares en donde nunca se había puesto los ojos en este país. Ni siquiera hablemos del gobierno, los colombianos. O sea, mucha gente nunca piensa qué es lo que pasa en otras regiones, cómo se está sufriendo, cómo se está aguantando hambre, cómo fue el conflicto, cómo fue que la gente tuviera que acostarse mientras que entre paramilitares y guerrilleros se echaban bala y tener que vivir esa violencia, ¿sí? En todos esos lugares, la mayoría de los colombianos no pensamos. Y me agrada que este gobierno esté haciendo ese trabajo muy juicioso. O sea, hay muchas cosas que hay que criticar, hay que decir que ese trabajo lo han hecho de manera juiciosa. Vos hablaste ahorita de que no te gustan algunas cosas, incluso de la familia de Petro. Yo te di 3 nombres, vamos a hablar de a uno en uno. El primero es Verónica Alcócer. Se dice que ella gasta mucha plata en ella misma, ¿no? En su imagen personal, fotografía, asesor. Nani Pardo está ahí trabajando con ella. Y mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué Nerú con los masajes? Mucha gente dice, bueno, pero si este era el gobierno del cambio,
iba a ser un gobierno ahorrador, un gobierno más, yo creo, humilde en sus formas, menos opulento, y pues Verónica ha viajado mucho y gasta en todo este personal que trabaja solo para ella. Primero te quiero preguntar, ¿vos cómo ves eso de que en un gobierno del cambio en donde salió mucha gente a marchar, mucha gente puso el pecho, a mucha gente le fue muy mal porque hubo abuso de Estado de parte del gobierno de Iván Duque con los protestantes? ¿Cómo ves que este gobierno haya seguido esas mismas formas de los gobiernos de la oligarquía colombiana? Digamos, esto también lo hizo la esposa de Iván Duque, lo hizo Tutina, que fue una primera dama muy popular, pero de todas maneras pertenece a las élites colombianas. Y ahora lo está haciendo ella. ¿Vos cómo lo ves? Hay dos cosas para plantear sobre eso. Una es lo que acabas de decir. Todas las gestoras sociales o primeras damas han tenido ese gasto, incluso más, han tenido esa cantidad de viajes, incluso más. O sea, es decir, lo que pasa es que no se contaba. Entonces hay que hablar de dos cosas precisamente. Uno es la sobreexposición que ha tenido este gobierno. ¿Por qué? Porque claro, es el primer gobierno distinto a las élites y al status quo que teníamos toda la vida. Entonces se ha puesto la lupa de una manera gigante en todo lo que haga Gustavo Petro y su familia y su gobierno alrededor. O sea, todo ha tenido una lupa al triple de la que han tenido otros gobiernos. Aquí la crítica es para los medios porque antes no lo hacían. Ahora voy con lo segundo. Eso no excusa que se estén precisamente haciendo las cosas mal. A mí me parece que lo que está pasando con Verónica es un descaro. O sea, las cosas nunca desde un gobierno progresista deberían ser como las está haciendo esta señora, por ejemplo, ¿sí? O este gobierno con Verónica Alcocer. Me parece a mí que no es un buen mensaje, precisamente porque he visto a gente de las bases del petrismo o el progresismo, como lo quieran llamar, que han estado en las marchas, han hecho las reuniones, han convocado, han tenido que hacer caminatas, incluso llevando a otras regiones el mensaje de por qué era necesario que llegara Petro a la presidencia, y les juro que hoy están sin trabajo. O sea, les juro que el gobierno no ha volteado a verlos, y estoy seguro que hay mucha gente que dice, ¿será que es lo que estuve haciendo mientras que Verónica se gasta 1.000 millones al mes en manutención y en todas esas cosas que le están ahí ofreciendo? ¿Será que es justo que yo haya apoyado a un gobierno para que llegaran a hacer eso? Yo creo que no. Y creo que es un muy mal mensaje. Me parece a mí que no eran las formas. Así haya gente que diga, no, es que aquí todas, como lo dije hace un momento, todas las gestoras o primeras damas hayan hecho lo mismo, precisamente porque era el gobierno del cambio, es que esas cosas no deberían pasar. Lo segundo es el tema de Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo, que se dice que hizo unas visitas a la cárcel, que estuvo en la picota, que hizo un pacto con algunos presos para que apoyaran al gobierno de Gustavo Petro. Después Fernando Petro se hace o se dice él mismo que está enfermo para no dar declaraciones, y después sale otra investigación en efecto donde dice que sí, que Fernando Petro estuvo en la cárcel, en la picota, pero no se esclarece muy bien verdaderamente qué estaba haciendo ese man allá. ¿Vos cómo ves esta relación de él, aparte comisionado, con el comisionado de paz, y toda esta vaina que le ha traído grandes inconvenientes también al gobierno de Petro? Porque esto ha hecho, en definitiva, que Petro se enfrente a la prensa tradicional colombiana, ¿no? Y a periodistas que tienen reconocimiento acá, como el señor Calderón. Yo creo que se han hecho intentos de lograr la paz desde hace mucho tiempo, y eso uno no lo puede criticar si, por ejemplo, no hay consecuencias. Es decir, aquí no se ha impedido la extradición de narcotraficantes, ni Petro se ha puesto al frente para evitar que alguien cumpla una condena. Hay gente que dice, es que Petro está liberando a los criminales de las cárceles. No, es que Petro no tiene ese poder, ¿no? Empezando por ahí. Creo que ya va en la opinión ética de cada uno ver si está bien o no negociar con un narcotraficante, ¿no? Para lograr unos acuerdos sobre guerras de territorio y lugares en donde han asesinado a un montón de personas alrededor del tema del narcotráfico. Entonces yo lo que siento es que los esfuerzos que se hagan por la paz de este país, yo siempre los voy a apoyar, ¿no? Desde que no tenga que ver con corrupción, con criminalidad,
yo por eso digo, Petro no ha hecho acá un perdón presidencial, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que eso lo puede hacer el presidente. Acá esa figura no existe. Petro no está por encima de la justicia, tanto así que el fiscal mismo dijo, es que usted no es mi jefe, ¿no? El exfiscal ya ahora, El ¿no? exfiscal Barbosa. Ahora seguramente candidato a la presidencia, además. Él nunca aceptó, pues, cosa que es real, que Petro dijera que él era su jefe, porque es verdad, es que Petro no es el jefe del fiscal. Entonces, Petro no es el jefe de la justicia tampoco. Petro no va a decir, por unos acuerdos de paz voy a liberar a estos y a estos y a estos narcotraficantes. Además, porque para eso tiene que pasar un proceso larguísimo, pero hasta el momento no ha sucedido, y mucho menos antes de tener unos acuerdos, porque no existen. En estos momentos, hasta ahora se están tratando de hacer acercamientos con el ELN y han sido un fracaso. Pero lo que se trate de hacer para lograr la paz de este país, yo siempre lo voy a apoyar. Y en este momento, si el ELN o el Clan del Golfo no quieren llevar a cabo unas negociaciones de paz, a pesar de que se les haya puesto sobre la mesa las garantías y las negociaciones, pues bueno, eso ya es otro son, ¿no? Y allá, pues se intentó. Nicolás Petro está a puertas de un juicio, podría ir a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Se dice que él recibió plata de clanes de la costa, el clan Daes, el clan Torres. Se enriqueció con esta plata, pero la promesa que él le hizo a estos clanes es que esa plata entraba a la campaña de Petro, y una vez Petro fuese presidente, pues les iba a dar unos beneficios a ellos, ¿no? También ahí en medio de todo eso está metido un drama, yo creo, muy novelesco, de que él hizo todas estas cosas con su ex esposa. Reunieron todo este billete, consiguieron unos testaferros, intentaron limpiar o blanquear esa plata. Después él traiciona a su ex esposa con su mejor amiga, se va a vivir con la mejor amiga de la ex esposa, y la ex esposa, en un ataque de furia y de celos, de sentirse traicionada, prende un ventilador que prácticamente desestabilizó a este gobierno, ¿no? Porque sí. Nicolás, al verse arrinconado, porque el fiscal Barbosa toma partido en todo esto, se lo lleva, dicen los abogados, de forma injusta, se lo llevan, lo meten a la cárcel, pues lo tienen ahí prisionero, y él denuncia que la fiscalía lo presionó para decir ciertas cosas. Entonces Nicolás al principio dijo que Gustavo Petro sí sabía de la entrada de esos dineros a la campaña, después dijo que no sabía, después dijo que es que lo habían presionado, y ahora tiene otra versión, ¿no? Day Vázquez, la ex esposa, dice que Gustavo Petro no sabía, pero que Nicolás no es inocente. ¿Vos qué postura tomás ahí? ¿O qué pensás más bien? Mi postura desde el comienzo con el tema de Nicolás, y que ha sido la misma de Gustavo Petro, es que se haga todo el proceso judicial hasta las últimas consecuencias. Es decir, esto incluye al mismo Gustavo Petro. Si se demuestra finalmente que Gustavo Petro sabía de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña, o si se demuestra precisamente todo lo que le están endilgando a Nicolás, pues mi posición es, las autoridades tienen que investigar y llevar esto hasta el final, o sea, y que le caiga todo el peso de la ley. Porque acá hay una diferencia, y lastimosamente hay que volver a usar el espejo retrovisor, pero es que es verdad, frente a otros hechos que pasaban, como sucedió con los hijos de Álvaro Uribe, en donde los temas se quedaron ahí, ¿no? Vimos todo el tema de las zonas francas, hemos visto que han gastado la plata de las pensiones en centros comerciales y en otras obras, bueno, y esto no se ha cuestionado mucho, ¿no? Esto más bien pasó por debajo de la mesa. Entonces, me gusta que desde el comienzo Gustavo Petro no salió como Uribe a decir, es que mis hijos no son atenidos al papá, es que mis hijos son personas honorables. Vendían manillas. Vendían manillas para sobrevivir. No, Petro lo que dijo fue, yo no me meto ahí, las autoridades tienen toda la capacidad y toda la licencia para tomar las decisiones que crean necesarias, ¿no? Entonces, pues ahí, en eso estamos, esperando a ver qué es lo que decide la justicia, y ahí ya pues veremos qué pasa. Sí, algunos periodistas han tomado partido de eso, ¿no?
digamos, la ex esposa de Nicolás está muy cercana a Vicky Dávila y a Revista Semana y ha dado ciertas declaraciones todo el tiempo y una parte del uribismo la ha tomado a ella como héroe, ¿no? De esta situación, como si fuese una persona que es valiente. Sí, le y que aplauden se los va- comentarios y ¿Vos, todo. vos pensás que el uribismo de pronto ha querido como utilizar en parte a Ay Vázquez también para seguirle tirando fuego a esa situación? Además porque es Y algo... que a ella le gusta. Sí, sí, porque además es algo que han hecho en el pasado. O sea, Day Vázquez no es la primera persona que de repente empieza a tener los reflectores de medios como la revista Semana, ¿no? Esto ya se había visto con lo que sucedió con Holman Morris, que de repente dieron un cubrimiento total a unas denuncias Que hizo la que hizo exesposa. la ex esposa. Luego se supo que un abogado había hablado con ella en el country club. Bueno, luego pasa lo de Day Vázquez. Lo mismo, le hacen todos los reflectores, lo de la niñera relacionado con Laura Sarabia también, es decir, habían investigaciones desde antes, vuelos a Venezuela con el señor Benedetti, contacto con la revista Semana, los audios que aparecen, todo el cubrimiento que se le ha hecho, por ejemplo, a ese caso, llama mucho la atención, porque es que no hay otro medio que lo cubra, ¿no? No es como que sale Noticias Caracol, o es que salió, no sé, la revista Raya, la revista Cambio a hablar del tema, sino que todas las exclusivas resulta que las tiene Semana, entonces muy sospechoso, ¿no? También, también ha venido pasando con otros temas, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita en RTBC, ¿no? Que hay como una persecución A Noria y todo. a Noria en cosas que son absolutamente elementales, que no tienen ningún trasfondo, pero que lo quieren hacer ver como si tuviera un trasfondo negativo o criminal. El otro día le dijeron mafiosa a Noria Rodríguez, donde uno dice mafiosos, aquí han existido mafiosos y nunca los han calificado así A ella y al los señor medios Jorge de Luis comunicación. Arzuaga, ¿no? Ajá. Entonces, esas cosas pues son, no dejan de crear, sí, como que es muy sospechoso, la verdad, muy sospechoso eso, y está pasando precisamente con Dey Vázquez, que de repente le aplaude el uribismo, lo que pasó hace pocos días con Iván Mordisco y el Trino diciendo que ellos habían apoyado a Gustavo Petro, y los primeros que saben hacer declaraciones son un grupo de gente que parece de verdad que fueran bodegas, al tiempo a decir que las FARC habían, o bueno, los excombatientes y Iván Mordisco han tenido que ver con la financiación. Las disidencias habían tenido que ver con la financiación de Gustavo Petro, pero todos al unísono, ¿no? Con JP, Vicky Ávila, Diego Santos, o sea, los mismos. Muy raro, a la misma hora, o sea, de una cuenta que además sigue cuentas uribistas. O sea, es muy raro, pero también se entiende. Les voy a decir por qué, porque es que claramente hay una persecución sistemática al gobierno de Gustavo Petro desde los medios de comunicación. O sea, eso de criticarle a Francia Márquez que ande en un helicóptero por temas de seguridad es una cosa que habla mucho de esa persecución en cosas en donde no debería existir, ¿no? Pocas horas vi de Briseño, por ejemplo, que el subdominio de la presidencia ahora es petro.presidencia.go.co. O sea, son cosas que de verdad, búsquense de otro problema, o sea, busquen de verdad temas en donde puedan corregir o criticar al gobierno de Petro, pero es que hay cosas que uno dice, pues madre, o sea, cualquier cosa. Busquen su problema honesto, ¿no? Vos ya dijiste que no comulgabas con la llegada de Benedetti al gobierno de Gustavo Petro, pero yo te quería preguntar por alguien que acabas de nombrar, Laura Sarabia, ¿no? Que ha saltado de un puesto a otro en este gobierno, que está involucrada en este tema de las maletas de billete y en los audios de Benedetti. ¿Vos por qué crees que Petro no tomó una postura radical con ella de exigir, bueno, vos estás metida en esto, renuncia, porque vos aparte llegaste con Benedetti? Entonces Laura Sarabia ahora vuelve nuevamente al gabinete presidencial de Gustavo Petro y a Benedetti lo envían a Roma, abren una embajada que hace rato no estaba en funcionamiento y a cada uno pues lo dejan ubicado en un puesto. ¿Vos qué pensás sobre todo de que Laura Sarabia sea una figura tan importante en el gobierno de Gustavo Petro cuando ella llegó incluso al activismo o a la campaña de Petro precisamente con la llegada de Benedetti, ¿no? Porque ella era la secretaria de Armando Benedetti. Sí, y además pues en campaña era quien llevaba la agenda de Gustavo Petro en todo el país. Bueno,
Yo lo que siento alrededor de eso es que hay una confianza del presidente hacia ellos. O sea, póngale la razón. Que a mí ni me gusta ni me disgusta. O sea, creo que eso es decisión precisamente de Gustavo Petro, decir, hay personas en las que puedo confiar, Laura Sarabia es una de ellas, y si a él le funciona, pues Pero vos te gusta la figura de Laura Sarabia dentro del gabinete. O sea, ni me gusta ni me disgusta. O sea, me parece que si Petro tiene la confianza en ella es por algo. Y además, hay muchos comentarios alrededor del tema de Laura Sarabia, y es que la agenda de Gustavo Petro alrededor de los temas en donde se tiene que estar preocupando, realmente Laura Sarabia la ha manejado muy bien. El primer encuentro de Petro en Washington se da gracias a una gestión de Laura Sarabia, es decir, ella está haciendo su trabajo y por algo la tienen ahí. Creo que ha sido una funcionaria competente que ha logrado ganarse la confianza del presidente. Y yo creo que hasta ahí. Vos hiciste un trino esta semana diciendo que Petro se tenía que pronunciar frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Dijiste eso no tiene ninguna presentación, lo que pasa con las elecciones allá, y que Petro, como defensor de la democracia mundial, tenía que pronunciarse. Y primero, ¿cómo ves vos lo que pasa en Venezuela y por qué crees que Petro nunca dice nada referente a Maduro y al chavismo que se convirtió en esta vaina como tan pesada que en efecto ya es una dictadura, ¿no? Te lo pregunto porque Colombia está empezando a mantener unas relaciones nuevamente con Venezuela que Duque cerró por completo, y además porque Duque dijo que a Maduro le quedaban poquitos días con lo del cerco de primero Duque que Maduro. Claro, Maduro se va a quedar efectivamente en el poder, una vaina completamente antidemocrática que de hace rato tiene tintes dictatoriales. ¿Qué pasa con Petro? ¿Por qué nunca dice nada? Yo creo que Petro es consciente que las relaciones diplomáticas con Venezuela han costado mucho. Es decir, han pasado muchos años, volver a retomarlas ha sido un camino muy difícil, ¿no? No fue como que Petro llegó y de una vez todo se arregló, sino que ha sido estos años que él lleva tratando de solucionarla. Entonces, quiero pensar que es por eso que no se refiere al tema de Venezuela. Sería muy contradictorio que Petro, haciéndose elegir en un sistema democrático como es el colombiano, con los votos que él se ha peleado durante mucho tiempo para poder llegar al lugar donde está, pues se vaya en contra que los venezolanos tengan la libertad de elegir democráticamente, ¿no? Yo siento y quiero creer que es precisamente por el tema de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que además han costado mucho a la economía de ambos países en materia de empleo, en materia de educación, en todo lo que ustedes le quieran ver, en inseguridad en Colombia. De hecho, se ha hecho una estigmatización a los venezolanos que tienen que ver precisamente con los problemas de los cierres de frontera que han tenido otros gobiernos y que Petro está intentando solucionar. Entonces, lo que yo creo es que él tiene como esa preocupación de que Maduro llegue a tomar pues retaliación con alguna declaración que él llegue a dar. Pero por otro lado, ¿por qué yo expreso que Petro tiene que hablar sobre el tema de Venezuela? Porque precisamente los venezolanos tienen el derecho legítimo de solucionar o de elegir a alguien que pueda cambiar el rumbo del país si es lo que ellos desean, ¿no? Sin irrespetar su soberanía. Siento que deberían sentar una crítica a los países sobre lo que está pasando en Venezuela, de no dejar pues postular a esta señora Machado. Hace poco nombraron a Carlos Carrillo, que es amigo tuyo, en un puesto muy importante del gobierno. Lo nombraron con Gustavo Bolívar y con este señor Alexander López, ¿no? Cambiaron a los técnicos por activistas. Falta tu ministerio de... Ministerio de la vulgaridad. De la vulgaridad. Pero Carlos Carrillo llegó muy, digamos, pisando fuerte, ¿no? Llegó él mismo denunciando cosas terribles que estaban pasando ahí. Se me olvida el nombre en estos momentos. Olmedo. Sí, pero el departamento... gestión de riesgos. Sí, Unidad de gestión de riesgos. Unidad de gestión de riesgos. Olmedo se había olmedeado un billete largo con el tema de los carrotanques en La Guajira. Carrillo llega, denuncia eso, porque pues, a veces es una primicia del periodismo tradicional, pero denuncia otras cosas, ¿no? Y denuncia otros robos y denuncia otras vainas.
¿Vos crees que dentro del mismo petrismo o la gente que ha llegado a unirse al petrismo hay un canibalismo ahí? Lo digo porque Nani Pardo fue la primera que criticó a Carlos Carrillo. O sea, te puede gustar o no Carlos Carrillo, pero él no tiene temas de corrupción. Ujú. Ha sido una de las personas, creo yo, más coherentes con el discurso de izquierda, de progresismo en Colombia y que más ha mantenido la línea de lo que verdaderamente él quiere como un gobierno de izquierda y que ha criticado toda esta gente que ha escampado aquí, ¿no? Sí. ¿Qué opinas vos de que Carrillo y Gustavo Bolívar desde adentro del petrismo estén denunciando todos estos actos de corrupción? Me parece maravilloso, me parece que se están demorando en llevar personas idóneas a estos cargos, no como lo critican el uribismo por lo técnico, sino por su pasado absolutamente limpio, ¿no? Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo son personas que uno puede dar completa fe, que son honestos y que no se van a embolsillar la plata de los colombianos, porque han hecho un control ciudadano, como Gustavo Bolívar y Carrillo antes de ser concejal, y lo han hecho además desde los lugares en donde han representado al país, en donde pues les hemos pagado con nuestros impuestos. Entonces yo siento es que Petro se está demorando, como que a eso me refería en que hay gente que se ha aprovechado del gobierno que él ha tratado de mantener y que definitivamente pues no debió estar en ese lugar, como pasó con el señor Olmedo. Entonces, qué bueno ver eso. Por ejemplo, Daniel Rojas es una de esas personas que desde el comienzo entró y entró bien. Así debieron entrar Carrillo y Gustavo Bolívar, por ejemplo. Bueno, Carrillo no, porque en ese momento era concejal, pero hacía falta porque, por ejemplo, Daniel Rojas entra a desempolvar las cochinadas de la sociedad de activos especiales, a mostrar cómo alrededor de la posibilidad de poder administrar los bienes de la sociedad de activos especiales, se estaba pues dando regalitos a amigos del presidente, o se estaban dando ciertos beneficios a gente muy cercana a la presidencia, Iván Duque, y eso ha traído pues que no haya corrupción, al menos en este tema. Entonces, claro, ahorita Carrillo está empezando a sacar todos estos temitas de corrupción al máximo, empezar a limpiar estas entidades, me parece que es muy importante para poder pues traer las cosas positivas que necesita el país, porque si no se limpia eso malo, pues eso malo siempre va a perseguir a estas entidades que de verdad el pueblo colombiano necesita que estén trabajando para el pueblo colombiano. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué a veces la gente dice, por qué es que hay demoras en tales cosas? ¿Por qué es que estos funcionarios no están ejecutando la plata? Pues claro, lo que pasa es que venimos de 200 gobiernos en donde, de 200 años de gobierno, perdón, en donde han saqueado a este país. Y cuando digo saqueado no es saqueado para bien, sino que se han llenado los bolsillos muchas familias que han estado en la política toda la vida. Y pues que eso no puede seguir pasando, ¿no? Bueno, vamos a un tema ahí, yo creo que ya para ir acabando la entrevista. Al gobierno de Petro se le ha criticado que ha hecho cosas que vienen de gobiernos pasados, ¿no? Un tema ahí con contratos. A vos te han criticado también por eso, que hay nepotismo y que Petro quiere solamente darle contrato a los amigos y que Verónica Alcocer ha repartido contratos a dedo, que el Ministerio de la Igualdad era innecesario hacerlo, que solamente se ha hecho el 1% de lo que se tenía planeado, que Francia Márquez ha derrochado plata. Y a vos te cayeron por un contrato en RTBC y por otro de unos amigos tuyos que trabajaron con vos en, pues, en el proyecto de Wally Opina, que también ganó un premio Simón Bolívar, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿por qué accediste a firmar un contrato con RTBC? ¿Qué es lo que verdaderamente, o sea, que nos aclares aquí qué es lo que verdaderamente vas a hacer en RTBC y ¿Y cuánto tiempo además? O sea, ¿cuánto tiempo es el contrato? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué decidiste firmar? Y que nos contés verdaderamente qué fue lo que pasó con tus amigos, porque vos sabes que en Twitter muchas veces se distorsiona la información, todo el mundo no tiene Twitter porque por ahí es donde se generan los escándalos, y cuando ya llega la información a otras redes sociales o a medios de comunicación, ya está completamente tergiversada. Sí. Entonces contanos aquí en este espacio, que además es un espacio seguro, ¿no?
Sí. Pase seguro de paracos. Pensaba que le me iba a pedir certificaciones laborales también para darle unas. No, pues. Porque bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Hay gente que ha criticado que algunas personas que trabajan conmigo en el canal, en Wally Opina, entraron a trabajar con el gobierno de Gustavo Petro, lo cual me parece absolutamente ridículo, y esto ha sido una persecución en particular del concejal Daniel Briceño. Del Centro Democrático. Que es del Centro Democrático. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Mostrarle a sus seguidores que el agua moja, ¿no? Porque lo que ha hecho es sacar contratos de personas que apoyaron abiertamente la campaña de Gustavo Petro y que ahora trabajan con el gobierno Petro. Pues lógico que trabajen con Petro. Es que no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, yo por eso digo, más gente que estaba en las bases petristas y que de verdad le metieron toda la campaña, deberían incluso también estar trabajando en este momento con el gobierno de Gustavo Petro, y ellos quieren además tener un lugar allí. Entonces, ¿qué pasa? Estas 3 personas trabajaron conmigo, ahora trabajan con Petro, y ese es el gran pecado de ellos, haber trabajado conmigo. Porque entonces tengo un canal que habla abiertamente de política, además de una manera subjetiva, ¿no? Porque, claro, yo no voy a decir que el canal es objetivo, porque nunca lo he hecho. En el canal se ha dicho abiertamente siempre, es antiuribista. Y al uribismo siempre se le va a cascar en mi programa, y punto, porque es mi programa. Entonces, ahora la gente dice, no, claro, eso es porque le están pagando desde el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, hasta hace un mes, ni siquiera un mes, hasta hace unos días, me llegó una oportunidad de poder ayudar en RTBC con algunos temas que tienen que ver con la Radio Nacional, que además es un medio que a mí me apasiona, que es un tema en el que yo tengo toda la experiencia profesional, porque llevo 8 años dirigiendo un canal de YouTube como lo es Wally Opina, he trabajado en otros medios alternativos además, y pues tengo todas las capacidades para hacerlo, al igual que la tienen mis amigos. Los amigos que trabajaron conmigo y que ahora trabajan con el gobierno de Petro son personas absolutamente profesionales, tienen la experiencia, tienen los títulos, no se está cometiendo ningún acto de corrupción, y por eso hemos estado absolutamente tranquilos, porque todo lo que se han inventado alrededor de eso pues carece de sustento. ¿Cuál es el delito? Que personas que apoyaron a Gustavo Petro ahora trabajen con Petro, hombre, no sean ridículos. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer en RTBC? O sea, ¿radio? En RTBC vamos a generar unos contenidos que tienen que ver con temas relacionados con política y otros no relacionados con política, donde se va a informar a la gente sobre algunos de esos temas semanalmente, y en donde estaremos pues enviando algunas cápsulas de investigación que se harán pues con todo el rigor, como siempre se ha hecho en Wally Opina, por ejemplo. ¿Vas a salir al aire en Radio Nacional? Voy a salir en Radio Nacional. Pero en un programa nuevo, viejo, ¿no? Pues contaban los hombres, lo que quiero es que nos contéis. Es que eso, o sea, se está trabajando todo el proyecto, y por supuesto, apenas esté listo, pues yo les contaré ampliamente de qué es lo que se trata. Ahorita se está haciendo toda la elaboración pues de lo que se va a hacer, porque queremos que sea muy profesional y que no tengan ni un ápice de duda de que aquí no se están robando los recursos y que no se está contratando a cualquier persona por contratarla, sino que se están haciendo efectivamente las cosas como son. Bueno, Wally, me gusta que hayas aclarado esto acá en mi canal. Te quería dar las gracias también por haber empezado a construir este camino de las redes sociales para nosotros los que hacemos contenido político, por haberme dado la mano cuando vine aquí a Bogotá. Yo nunca lo había, pues lo he dicho en unas entrevistas, no lo he dicho abiertamente. Wally me recibió aquí en Bogotá, me dio la mano, me dijo, tenés que hacer esto, abrí tu canal de YouTube, te apoyo. Ha sido inspiración, ha sido como la persona con la que yo empecé a decir, sí, voy a hacer un noticiero, lo quiero hacer. Entonces te quería dar las gracias por eso, porque cuando estaba en Bogotá, que me amenazaron, que me iban a matar, Wally me recogió y me mostró la ciudad y me dijo, venite para acá a hacer contenido. Entonces te doy las gracias, parce, y espero sigas trabajando de forma honesta como lo has venido haciendo. No, muchas gracias, Levi, y toda mi admiración, y gracias a toda la gente que nos ha venido apoyando, a todos los medios alternativos. Cuando venía para esta entrevista, venía en un taxi y el taxista dijo, oiga, yo lo sigo a usted, lo sigo a Levi, sigo a Estrato Medio, no sé qué. Yo sé que hay muchos medios y les agradezco todo el apoyo que les brindan a todos, y ojalá sigan surgiendo más, porque definitivamente hace falta voces para esta democracia, y que la gente vaya construyendo su criterio a partir de distintos puntos de vista.
desde estos medios ha criticado mucho, por ejemplo, a los medios tradicionales, y qué bueno que ustedes ayuden, compartan pues, y que nos sigan, ¿no? Que muchísimas gracias. También, y gracias a Levi, mi admiración total. Sabes que te quiero, hermanito. Bueno, hermano, todo bien.